técnicas e instrumentos de recolección de datos. Para todo esto vamos a empezar a hablar sobre este tema muy práctico y básico en la resolución de problemas. Para esto, bueno, pues antes que todo debemos de saber identificar qué es o cuáles son los tipos de instrumentos que nosotros podemos utilizar. ¿Por qué? Porque es muy necesario de acuerdo a la problemática que se tenga planteada, de acuerdo a la información que se pueda estar manejando y para que así poder controlar los posibles resultados que nosotros pudiésemos tener. Eso es de primera mano poder identificar, ¿no? O sea, qué instrumento va a ser válido para que yo pueda empezar a tomar decisiones de acuerdo a la o a las características que voy a empezar a obtener. Tengo que visualizar para qué me va a servir y cómo lo voy a estar manejando. Por tanto, yo debo reconocer y saber que pues efectivamente se puede contar con todas las características, elementos, factores que previamente hayan sido analizadas de acuerdo a la identificación directamente del problema, de acuerdo al entendimiento del problema, de acuerdo con lo que se espera del problema, pues para poder aplicarlos. Sí, y así de esta manera, cuando nosotros empecemos a aplicar o a describir cada una de la o de las técnicas que se vaya a estar manejando, pues nos va a ayudar directamente a encontrar el resultado de acuerdo con lo que nosotros estemos moviéndonos, ¿sí? Porque pues el objetivo primordial o principal justamente de esto es poder hallar el resultado y que dicho resultado, el esperado. Sí, por ese motivo nosotros siempre tenemos que ir identificando todos los factores de nuestro proyecto o de nuestra investigación que nosotros tenemos. De acuerdo al método, de acuerdo a esa estrategia que nosotros mismos ya lo habíamos previsto, que ya nosotros lo habíamos contemplado previamente. Y así el problema va a ir acorde con lo que se tiene planteado, acorde con los objetivos, acorde con los elementos que nosotros tenemos. ¿A qué me refiero cuando decimos acorde con los elementos? Es justamente a las variables que vamos a tener que estar manipulando para poder resolver el problema. Algunos o algunas personas, algunos científicos, al momento de resolver algún problema, especifican algo llamado método y ese método, cuando lo indica directamente, es porque lo identifica como un medio o un camino para la cual nosotros como vamos a decir, resolvedores de problemas, que vamos a resolver cualquier situación, cualquier problemática que tenemos en cualquier momento y que necesitamos recolectar información, pues bueno, algunos ya nos indican que puede ser mediante la observación, mediante la encuesta, mediante la entrevista, en la que nosotros vamos a ir generando cada vez más el posible resultado, vamos a llamarlo de esa manera, más acorde a lo que nosotros esperamos. Sí, esos son cuando nosotros empezamos a decir, bueno, el método que nosotros vamos a llevar a cabo, pero también viene lo que son, para poder llegar justamente a ese instrumento en la que vamos a recolectar cierta información, necesitamos reconocer la técnica, ¿sí? Ya previamente habíamos hablado sobre las técnicas y las técnicas son una serie de pasos, reglas, procedimientos que a nosotros nos van a ayudar justamente para poder
cumplir cierto objetivo, cierto lineamiento que nosotros vamos a llevar en dicho proceso. Esa técnica, así como vimos en la sesión pasada, la metodología para la solución de problemas mediante la metodología por computadora o la de George Boyle, bueno, pues entonces es de la misma forma. Cuando nosotros empezamos a generar una serie de pasos, una serie de reglas que nosotros nos sirve justamente para poder obtener el objetivo de lo que ya nosotros estábamos o teníamos planteado en todo ellos. Ya después de tener las técnicas como tal, bueno, pues aquí a nosotros se nos facilita y es muy esencial ya empezar a reconocer cuál sería el instrumento o los diferentes instrumentos a utilizar. ¿A qué nos referimos cuando decimos el instrumento o los instrumentos a utilizar? Bueno, la manera o la forma en la que nosotros vamos a recolectar la información que nos va a servir a nosotros para poder justamente empezar a dar solución a la problemática. Sí, porque pues ya lo tenemos entendido, ya lo tenemos nosotros planteado, pero también es muy necesario que para nosotros podamos justamente empezar o hallarle ya las posibles soluciones a la problemática ya planteada. Por tanto, pues podemos tener algunas situaciones que se pueden manejar dentro de ellas, como lo pueden ser el registro de información, como lo pueden ser los formularios, como lo pueden ser las pruebas, los test, pueden ser también las escalas de opinión, las listas de chequeo o cualquier otro tipo de herramienta que nosotros vayamos ya por ahí visualizando. Sí, es muy importante nosotros como obtenedores, vamos a decir, de respuestas, como buscadores de respuestas, como investigadores, para dar alguna posible solución, pues ya cada uno de nosotros pues va a estar planteando directamente la forma o la manera de cómo lleva a cabo, cómo se empieza a manejar este la, o cómo vamos planteando la manera en la que nosotros llevamos a cabo justamente nuestra problemática, ¿no? ¿Cómo la estamos planteando para ella? Y esto, pues, gran parte nos va a ir argumentando justamente el método, o la técnica nos va orientando de tal forma que, pues, vamos a ir correlacionando toda información que nosotros contengamos, que nosotros vayamos manejando. Ahora, siempre existen ciertas dudas, ciertas características como la de que, oye, y si puede existir diferentes métodos o pudiésemos utilizar diferentes técnicas o instrumentos que nos pudiesen ayudar a nosotros a la recolección de información, sí, efectivamente, porque no necesariamente vamos a estar hablando de un solo instrumento como tal. ¿Por qué? Porque esto puede llevarnos a que de acuerdo con la problemática que nosotros tengamos planteado, pues esto nos puede empezar a garantizar el tipo de pregunta, el tipo de información que nosotros pudiésemos. Y ahí ya es de donde nosotros podemos ir planteando o clasificando la información, los datos que nosotros tenemos. Por este motivo, muchas ocasiones
no necesariamente se pueden hallar una solución única como tal. ¿Por qué? Porque pues el detalle también de todo esto es por la forma o el instrumento que nosotros tenemos. Sí, es también muy importante que nosotros verifiquemos o que debemos de considerar que dentro de los mismos instrumentos de búsqueda de solución, sobre todo para todo aquello que le vamos a manejar al entendimiento de la problemática, a la comprensión realmente del problema y de todas las variables, todos los factores que se intercalan entre ella, pues bueno, es muy necesario reconocer que existen algo llamado fuentes. ¿A qué se refiere también las fuentes? Pues es comprender de qué trata. Existen fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son cuando nosotros, por ejemplo, tenemos el contacto directo con la o las personas que plantean el problema y nos pueden, esa la o esas las personas, nos puedan explicar de qué trabaja, de qué o para qué sirve cada uno de ellos. Es por eso que se le llama una fuente primaria, mientras que cuando hablamos nosotros de una fuente secundaria es cuando nosotros empezamos a ubicar la información que se tiene, la información que se maneja de una manera ya histórica, de una manera en la que nosotros, al ir ubicando los datos, pues ya existen dentro de un medio de almacenamiento, dentro de una serie de información que ya se mantiene más que hallada, más que documentada dentro del mismo. Ahora, dentro de las fuentes de información podemos tener una de ellas llamada la observación. ¿Qué quiere decir la observación? Bueno, pues es aquella que muchas veces dicen, no, es la opción de ver o la situación de estar viendo la posible solución o todo aquello que todo aquello que se pudiese mirar, ¿no? Pero bueno, la observación parte de algo ya solicitado. O sea, tener considerado qué factor o qué elementos son los que nosotros necesitamos observar para considerar o para poder llevar a cabo todo un proceso completo, ¿sí? O sea, y las ventajas que nos pueden dar, bueno, pues muchas veces la observación nos puede no nada más darnos resultados numéricos, sino también puede darnos cualidades de un resultado. Y esta es una forma práctica también en la que nuestros resultados no necesariamente es para tomar una decisión bajo una conceptualización de números, sino que también puede ser utilizado bajo una conceptualización de acuerdo a la percepción, ¿sí? Ahí nosotros ya podemos estar observando, podemos estar analizando, podemos estar verificando, que va a depender también de la persona en la que nosotros, qué persona es la que pueda estar un tipo de respuesta. Sí, bueno, dentro de esta herramienta o este instrumento que es la observación, pudiésemos decir que tiene desventajas como el que demanda tiempo, el que de repente, pues necesitas también ya tener experiencia en ello, porque no nada más la observación es ver por ver, sino realmente se requiere qué es lo que quieres ver o qué es lo que quieres analizar dentro de ello. Y en muchas ocasiones se puede malinterpretar porque ya de vez en cuando al tomar ciertas decisiones se puede distorsionar la información. Recordemos de que nosotros tenemos tres canales y son muy confusos cuando queremos comunicarnos.
uno es el de la vista, lo que nosotros vemos, otro es lo que nosotros hablamos y otra cosa es lo que nosotros pensamos. Por tanto, aquí sí siempre se va a necesitar una relación de objetos o cosas en las que se realmente se quieren llevar a cabo algo ya manejable. O sea, esto quiere decir que justamente la observación es algo ya previsto, no nada más llegar a observar o a ver qué es lo que está sucediendo o qué es lo que se está manejando. Sí, o sea, por eso la observación tiene también ciertas características que muchas veces pudiésemos decir que no las estuviésemos considerando o no las estuviésemos manejando dentro de ella. Aquí es importante también, ¿por qué? Porque la persona que por lo regular aplica la solución o la respuesta de una problemática como tal, pues de preferencia no tiene que ser o no tendría que intervenir en la posible solución de la problemática que se está manejando, que se esté analizando, porque si no, pues muchas ocasiones esa intervención puede hacer que varíen ciertas variables o que al momento de pueden interferir en el mismo resultado. ¿Por qué? Porque ya estarían manejando también sentimientos dentro de ello. Entonces, muchas ocasiones eso lo tendríamos nosotros que ir verificándolo. Sí, la observación es un método, un instrumento muy importante. El único detalle, podríamos decir, es la parte de que puede ser manejada como una función en la que no necesariamente pudiésemos nosotros ser de manera ecuánimes al momento de dar nuestra respuesta. Sí, entonces, eso son detalles que tendríamos siempre que considerar o tomar en cuenta en ello. Por ejemplo, vamos a imaginar, es que quiero saber por qué un niño no se puede aprender las tablas de multiplicar. Si de repente yo como papá o yo como hermano quiero verificar eso, pues ahí va a haber una variable muy importante porque la persona o el niño en este caso, que al momento de que quiera, esté resolviendo la problemática, al momento de sentirse observado por ciertas personas que ya son conocidas para ella, entonces lo que sucede es manipula su posible respuesta, manipula su posible observación y con ello pues ya no se tendría un resultado, llamémosle de esta manera, óptimo. Entonces, sí tiene sus ventajas y desventajas, por eso es muy importante sistematizarlo. Algunos dicen, bueno, que tener ciertas reglas para poder controlarlas, para que así puedan ser analizadas de la misma manera o de la misma forma cada uno de los elementos de la problemática que se tienen estudiando. Todas ellas puedas ser importante para que así no se tome un prejuicio directamente con unas sí y con otras no. Sí, o sea, sino tener un correlacionado algo esencial, algo muy importante y que pueda estar de la mano todos los elementos de una misma forma. La encuesta, otro de los instrumentos que nosotros pudiésemos utilizar, pues bueno, se dice que hay dos maneras o dos formas de poderlos llevarlos. Uno es mediante una entrevista y otro es utilizándolo mediante un cuestionario que nosotros pudiésemos tener. Ambas formas hay que recordar que nosotros debemos de tenerlo previamente ya diseñado. ¿Qué quiere decir cuando decimos previamente diseñados? Quiere decir que o las preguntas, las dudas que nosotros vayamos planteando, pues nosotros tenemos que manejarlo en ello, ¿no? O sea, esto es lo que nosotros siempre tenemos que considerar,
que o las posibles respuestas realmente sean manejables, o sea, y que vayan también esas preguntas vayan siempre alineadas hacia un mismo tipo de respuesta para poder cumplir el objetivo. Porque en muchas ocasiones lo que hacemos son preguntas, hacerlas por hacer, y de repente nos va dando diferentes ámbitos, tipos de soluciones, diferentes factores, y pues con ellos se pierde la esencia que se tiene. Entonces, es muy importante siempre aclarar cuando nosotros estamos manejando esa parte, ¿no? Cuando nosotros estamos ubicando o buscando una solución. Siempre tenemos que ir, o tener en mente sobre el objetivo, no perder de vista ello. Sí, siempre ir alineado hacia lo que se espera, y de esta forma nosotros pudiésemos realmente cumplir con lo que se necesita, poder abarcar la problemática que se puede tener. Se tienen tipos de entrevistas manejadas. Una de ellas nos indica que son las estructuradas, que esta por lo regular, pues se le pueden dar preguntas cerradas o pueden hacerse preguntas cerradas donde nada más se puedan ubicar entre pocas alternativas de respuesta. El que se puedan tener pocas alternativas de respuesta, esto nos apoya o nos ayuda también para que así la misma solución del problema, el mismo resultado del problema pueda ser ya con pocas variables, y esas variables que se estén utilizando pues pueda cubrirnos cierto margen. O sea, con esto también nuestro espectro de posibles soluciones nada más quedaría en un rango corto. O sea, ese puede, este, de la forma, mientras que cuando nosotros utilizamos una entrevista de tipo no estructurado, aquí hay que reconsiderar mucho, ya que por lo regular nosotros hacemos preguntas abiertas o situaciones abiertas, y esto lo que nos puede ofertar o lo que nos puede estar ofreciendo directamente es que, pues, la mera verdad pueda darnos más respuestas amplias. Sí, o no puede, y no necesariamente podamos hallar alguna solución concreta. Y al no darnos una posible solución concreta, pues entonces esto, pues muchas veces, en lugar de ya ir cerrando posibles respuestas, pues estaríamos, nuestro campo de acción, nuestro espectro de acción podría estar cada vez más amplio a lo que se solicita. Desventaja más, más extenso a lo que se está requiriendo, y esto también pues nos va a llevar a no ir cerrándolo, ¿sí? Porque lo que nosotros buscamos cuando replanteamos o estamos planteando ciertas situaciones, ciertas problemáticas, pues es justamente ubicar y buscar una respuesta válida. Estamos nosotros justamente para empezar a tomar decisiones. Y la mejor toma de decisiones que nosotros vamos a poder tener es justamente el cierre de todo, el hallar que la información, los datos, los elementos que nosotros vamos hallando, estos cada vez con un menor elemento, con un menor rango de posibles respuestas, y siempre con una mayor situación en validez que se pudiese tener. Y de esta manera, pues vamos a justamente evitar posibles rechazos, y vamos a evitar atrasos. ¿Por qué? Porque de repente si nosotros el mundo o el espectro de posibles soluciones y respuestas son cada vez más grandes, pues entonces
eso no, se nos va a dificultar justamente en todo el proceso. Toda situación en la que nosotros estemos hablando y ahí ya pues caeríamos siempre en prejuicios previamente ya manejados. Sí, aquí siempre en una toma de decisión vamos a olvidarnos de los prejuicios que considerar que pudiésemos manejar, porque si no, pues de nada nos va a servir todo lo avanzado previamente. Un cuestionario, bueno, al igual que una encuesta, que una entrevista como tal, pues es también un formulario que puede ser de manera impresa, que se puede aplicar en diferentes elementos, diferentes factores, justamente para también encontrar una posible solución, una posible respuesta y de acuerdo con ese tipo de respuestas, con ese tipo de elementos, nosotros empezar a tomar decisiones. El detalle con este instrumento, vamos a decirlo, es que en muchos de ellos, nosotros aquí pudiésemos encontrar un mundo o una estrategia amplia de posible solución. O sea, ¿por qué? Porque como la gran mayoría de los cuestionarios por lo regular pueden dar o se pueden interpretar o se pueden dar opiniones, entonces nosotros pudiésemos empezar a tener un espectro mayor a todo ello. Esta herramienta de cuestionario pudiese ser válida, vamos a decir, o pudiese ayudarnos más como una primera etapa de poder hacer una búsqueda de información y ya después de ello contemplar ahora sí, ya de acuerdo con las posibles respuestas, de acuerdo con los posibles elementos que se tienen, pues ya empezar a manejar situaciones que pueden estarse teniendo entre ellos y de esta manera nos pudiesen hallar. Bueno, pero ahorita estamos hablando únicamente de instrumentos que nosotros podemos tener, pero hay que recordar que existen métodos para la misma solución de problemas, que eso lo vamos a ver en las otras presentaciones.